Jonás capítulo 1, versículos del 1 al versículo 6. No vamos a estar hablando acerca de Jonás en esta mañana, pero vamos a estar hablando acerca del barco que iba de este lugar de Jope a Tarsis. Y vamos a leer Jonás capítulo 1 de los versículos 1 al 6 de manera alternada. Dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Todos. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Pueden tomar asiento. Jonás estaba aquí en el puerto de Jope, y el puerto de Jope era una ciudad en la costa del mar Mediterráneo importante. El día de hoy se llama Jope aún, y de ahí estaba ahí Jonás. Ahí llegaban las maderas del Líbano que eran transportadas para construir el templo de Salomón. Ahí estaba la central de barcos y navíos del Mediterráneo. Era un puerto importante. Ahí fue en donde Jonás se sube para huir de la presencia de Dios hacia Tarsis. Tarsis era también una ciudad importante, reconocida. Era una ciudad en las costas, se piensa hacia donde lo que ahora es España. En Ezequiel capítulo 27, en el versículo 12, nos habla un poquito acerca de este lugar de Tarsis. Ezequiel capítulo 27, 12. Tarsis comerciaba contigo por la abundancia de todas sus riquezas, con plata, hierro, estaño, plomo, comerciaba en tus ferias. De tal manera que era una ciudad en donde tenían abundantes riquezas. Era una ciudad de donde se traían todo este tipo de, dice acá, plata, hierro, plomo, estaño, riquezas, dice acá. También Tarsis era reconocida en el versículo 25 de barcos importantes. Versículo 25 dice, versículo 24: estos mercaderes tuyos negociaban contigo en varias cosas, en mantos de azul bordados, cajas de ropas preciosas, enlazadas con cordones y en madera de cedro. Las naves de Tarsis eran como tus caravanas que traían tus mercancías. De tal manera que estas naves y barcos de Tarsis no eran barcos pequeños, eran barcos grandes, eran barcos que ya tenían de por sí fama de ser reconocidos, barcos fuertes, barcos rápidos, barcos grandes, lo suficientemente grandes para traer todas estas cosas y llevarlas hacia el este, al mar Mediterráneo, a las costas del mar Mediterráneo, en este caso a Jope. En Salmos capítulo 48 nos habla acerca de esos barcos fuertes e imponentes. Salmos capítulo 48, en el versículo 7 dice: con viento solano
quiebras tú las naves de Tarsis. En otras palabras, está diciendo, esas naves son tan grandes e importantes y fuertes que no muy fácil son destruidas. Y esta era la fama de Tarsis, de tal manera que cuando Jonás llega a Jope huyendo de la presencia de Dios, aquí del otro lado de la historia había una nave. Y no era una nave espacial, era una nave, un barco importante que traía toda clase de piedras preciosas, toda clase de plata, de hierro, de plomo, de otras cosas más que nos menciona ahí en sus barcos fuertes. Y esta nave ahora se estaciona y hace una parada aquí en este puerto. Esa parada quizás era una de sus últimas paradas, para que así dejando todas esas cosas importantes, preciosas, ahora era momento de regresar a Tarsis. Y esa es la primera cosa que quiero que veamos en esta mañana. Quiero que veamos la parada de esta nave. El tiempo que este barco se estaciona por un momento. Dice la Biblia que había marineros. Dice la Biblia que había un patrón o un capitán de este barco. Y este barco hace una parada, baja todas esas cosas importantes, se detiene en Jope, desaloja su carga, una carga especial, un cargamento precioso, y ahora da lugar a un hombre extraño, un hombre que se llamaba Jonás, un hombre algo distraído porque miraba para atrás como que si alguien lo estuviera siguiendo. Este hombre sube ahí a esta nave, a este barco, y dice la Biblia que paga su pasaje. Los que estaban en este barco con gusto reciben el dinero, no importando la apariencia de este hombre, no importando su distracción. Pero este hombre no solamente iba distraído, pero era un poco distante. No hablaba mucho con estas personas. Él quería ya irse allá a un cuarto y descansar. Este hombre también iba un poco dolido, porque él está ahí pensando: ¿cómo es que Dios quiere que yo vaya en aquella otra dirección y predique allá en Nínive, sabiendo que esas personas de Nínive no se merecen el perdón y la misericordia de Dios? De tal manera que este hombre va algo dolido, distraído, distante, y se sube a este barco. Las personas de este barco reciben ese dinero. Este hombre entra ahí, y lo que quiero que nos pongamos a pensar es el cambio que hace este barco con este hombre. El cambio que hace es que este barco deja ahí cosas preciosas y sube, entre comillas, a un pecador, a un criminal, a una persona que prefería que miles de personas fueran al infierno que predicarles a ellos. Este era el tipo de persona que ahora se estaba subiendo. Y yo creo que este barco representa muchas veces nuestras vidas, de cómo en una parada, en un instante, nos podemos nosotros detener en un lugar y de repente decir: voy a dejar mis cosas preciosas, voy a dejar lo que Dios me da, las bendiciones que yo traigo, el cargamento que yo tengo, y lo voy a cambiar por Jonás. Hermano, no cambies las cosas preciosas que Dios te da por un Jonás. Génesis capítulo 25, en el versículo 34 leemos que Jacob está haciendo ahí un potaje, una sopa.
Y esta sopa no era una sopa de ajo ni de cebolla, era una sopa de lentejas. A mí me encantan las sopas, sean de rana, de renacuajo, de ajo, de dientes de murciélago, de calcetín, de lo que sea. Y ahí estaba Jacob haciendo este guisado. Y dice Génesis 25:34: entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Esaú se detuvo por un momento. Esaú paró. Hermano, cuando nosotros nos detenemos y admiramos lo que el mundo me ofrece y lo que yo tengo, estamos a veces dispuestos a intercambiar lo precioso que Dios me da por lo horrible que este mundo me ofrece, aunque en ese momento me parece bueno. Y entonces Esaú dice: a mí ¿qué me sirve la primogenitura? A mí ¿para qué me sirve esto de ser el principal entre mi familia, para hablar de Dios, y soy el primogénito y un día me voy a morir y no necesito la herencia de mi padre? Y dice la Biblia que menospreció su primogenitura porque se detuvo por un momento y la cambió por un guisado de lentejas. Primero de Reyes capítulo 21 versículo 1 nos habla de otra historia de Nabot de Jezreel. Y dice la Biblia que viene un rey y empieza a hablar con este joven Nabot. Primero de Reyes capítulo 21 dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y habló Nabot, y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Aquí está Nabot, y viene el rey con Nabot y le dice: yo quiero eso precioso que tú tienes, yo lo quiero, y te voy a dar otro terreno para que tú lo tengas, o te voy a dar dinero, lo que tú quieras. Y así es el diablo cuando nosotros tenemos lo precioso de Dios, lo maravilloso que Dios me da a mí, no lo cambies por nada. Nabot no lo cambió. Él dijo: de ninguna manera, no te lo voy a dar. Pablo dice allá en Filipenses capítulo 3 versículo 8, él dice: de ninguna cosa hago caso. Y dice Filipenses 3:8: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo está diciendo: para mí lo más maravilloso es Cristo. Venga alguien a ofrecerme riquezas, lo tengo por basura. Venga alguien a ofrecerme una viña más preciosa, que me venga a ofrecer dinero, que me venga a ofrecer poder, que me venga a ofrecer fama, lo tengo por basura por amor a Cristo. Entonces vemos la parada de esta nave. Se detuvo por un momento y da y deja cosas preciosas y sube a un Jonás. Número 2, podemos ver el problema de esta nave, de este barco. ¿Y cuál era ese problema? Vean conmigo ahí, regresando a Jonás, no se pierda, hermano, hermana, de Jonás capítulo 1 versículo 4. Pero Jehová hizo levantar
un gran viento en el mar, y estuvo en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Primero que nada vemos un mal tiempo. Dice la Biblia que se levanta un gran viento. También se levanta una gran tempestad. Y esta gran tempestad, dice la Biblia, que era tan grande que se piensa que la nave, estas naves tan fuertes, estas naves que estaban para aguantar lo más pesado del plomo. Imagínate, esta nave traía plomo, traía plata, traía cosas tan pesadas que ahora algo exterior estaba tumbando, tirando, moviendo, destruyendo esta nave, que los marineros pensaron que se iba a destruir. Versículo 5: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Allá afuera había una gran tempestad, allá afuera había un gran viento, allá afuera había una tormenta. Los marineros que muy orgullosos de sus barcos, como el Titanic, diciendo: nadie, ni Dios puede destruir este barco, ni Dios puede destruir nuestra nave. Es de las mejores construidas, no está hecha en China, está hecha en Tarsis. Una nave fuerte, una nave que nadie puede destruir. Ahora dice la Biblia que estos mismos marineros tenían miedo por este mal tiempo. Pero no solamente había un mal tiempo, también había un mal tipo. Y este mal tipo se llamaba Jonás. Y este mal tipo era, primero que nada, un tipo indolente. Una persona indolente es una persona que tiene pereza y falta de voluntad para hacer una cosa. De tal manera que indolente y joven es casi lo mismo. Amén. Y aquí está Jonás indolente, porque cuando está este gran viento sacudiendo la nave y esta gran tempestad que está aún a los mejores marineros y al patrón de la nave, que están pensando que esta nave va a ser destruida, están sacando los enseres. Tienen afuera un mal tiempo y adentro tienen a un mal tipo que es indolente. Versículos 5 y 6 dice la Biblia que Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Versículo 6: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Pero Jonás estaba ahí dormido. Jonás no le preocupaba si ahí todos los demás estaban aventando las cosas pocas que quedaban dentro de la nave, dentro del barco. Jonás tenía un corazón indolente. Indolente porque no le preocupaba lo que pasaba ahí con ese barco. Si fuera por él, estaba bien que él se hundiera con el barco. Y un corazón indolente porque allá en Nínive habían personas a las cuales Dios quería que Jonás fuera, y Jonás era indolente. No le preocupaba el alma de esas personas. No solamente era un mal tipo indolente, pero era un mal tipo intrigante. Vean lo que dice versículos 7, 8 y 9. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Quizás había ahí unos 5 marineros, y yo me lo imagino así. Yo sé que no es así, pero para eso es la imaginación. Amén. Yo me lo imagino que tenían cada uno de ellos un dado, y el primero echa el dado y cae
con la letra J. J. Quizás el culpable es Jacinto. Jacinto, ¿qué hiciste? No, yo nada. Okay. Vamos a echar el segundo dado. Echan el segundo dado y era la letra O. Jonatán, Jonatán, ¿qué hiciste? No, yo no he hecho nada. ¿Te has portado bien? Sí, me he portado bien. ¿Has cometido algún pecado grave? No, no he cometido ningún pecado grave. Ok. El tercer marinero echa su dado. La letra N. Oh, pues sí, Jonatán. Jonatán. ¿Estás seguro, Jonatán, que no eres tú? No, yo no soy. Te lo juro por mi santito. Y hasta le dan el beso. Cuando los que le dan el beso son los más mentirosos. Amén. Y entonces el cuarto marinero tira su dado y es la letra A. La letra A. Jonatán. A ver, vamos a ver la última letra. Y cae la letra S. Ya tenían dados especiales para eso. No creo que la Ouija la tenían aún, era muy difícil, pero ahí están. Y dice que ellos, lo que sí sabemos es que ellos echan suertes. La botella hubiera sido medio difícil. A ver, echen la botella. Ya la botella se perdió. Traigan otra botella. Hubieran gastado muchas botellas para haber sabido quién era el culpable. Pero de una manera y forma, ellos descubrieron quién era esta persona intrigante. No sabían mucho de esta persona. No sabían quién era esta persona. Y dice entonces en el versículo 7: y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Versículo 8: entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Por qué los dados no mienten? Jonas. ¿Cómo te llamas? Jonás. Mira, aquí está. ¿Cuál es tu apellido? Ahí hubiera dicho Amitai o algo más. Y los dados no mienten. Jonás, ¿por qué nos ha venido este mal? Y Jonás les empieza a explicar: estoy huyendo de la presencia de Dios. Y todos ellos: de Dios. ¿Qué Dios? ¿Qué Dios tienes tú? ¿Qué oficio tienes? Oye, hombre extraño e intrigante, ¿qué oficio tienes tú? Yo soy un profeta. Pensamos que era un asesino, pensamos que era alguien que estaba huyendo de la ley, alguien que se había escapado de la cárcel. La manera que entraste, la manera que pagaste, la manera en que te escondiste, y no nos has predicado nada de tu Dios, y ni siquiera tienes facha de profeta. Así hay algunos cristianos: profeta, ¿eres cristiano? Ni nos has predicado. Soy tu vecino por 10 años y nunca me has dado un folleto. ¿Profeta? Era algo intrigante este hombre. Y luego le preguntan: ¿de dónde vienes? No, pues yo vengo de Jerusalén. Yo soy de la familia de Zabulón. Soy hijo de Amitai. Y esta es mi familia, y este es mi trasfondo. ¿Cuál es tu tierra y qué pueblo eres? Soy judío y creo en Jehová de los ejércitos. Versículo siguiente dice la Biblia: y él le respondió: soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra y está provocando esta tempestad. De tal manera que este mal tipo era indolente, este mal tipo era intrigante, pero este mal tipo también era inusual.
Porque en el versículo 10 dice la Biblia: y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Y hermano, dice la Biblia en Salmos capítulo 139 versículo 7: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No podemos huir de su espíritu, no podemos huir de su presencia, no podemos esconder absolutamente nada. Y eso nos hace un poquito inusuales. ¿Por qué? Porque no es normal tratar de huir de Dios. No puedes huir de Él. No podemos escondernos de Él. Si Él es Jehová y Él es el creador, de tal manera que lo creo o no lo creo. Y si lo creo, Él entonces está en todo lugar. Pero este tipo también era insoportable. Versículo 11 y versículo 12 dice ahí: y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Mientras estaban hablando con Jonás, mientras estaban echando suertes, mientras le preguntaban quién era y él les explicaba todo esto y que se estaba escondiendo de la presencia de Jehová, le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Versículo 12: él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Era insoportable. ¿Por qué insoportable? Porque les decía: échenme al mar. Y versículo 13 dice: y aquellos hombres, no dice lo echaron al mar, sino dice: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. En vez de echarle al mar, ahí estaban ellos trabajando, haciendo lo que podían. Y tomaban un gabinete y lo echaban ahí al mar. Y Jonás: ¡ey! A mí échenme al mar. Oh, deja de estar molestando. Y tomaban ahí quizás un costal de papa y lo echaban al mar. Y Jonás: ¡ey! A mí échenme al mar, yo soy el problema. Ay, Jonás, y tomaban una silla y la echaban al mar. Y Jonás decía: ¡ey! Yo soy el culpable, échenme al mar. ¿Y por qué no se echaba al mar Jonás solito? Aquí estoy, échenme al mar. Estoy aquí a un ladito nada, lo único que tienen que hacer es empujarme. Y los hombres, dice la Biblia que todas esas cosas que ellos tenían, todos los enseres que ellos tenían, quizás cosas aún de valor, empezaron a echar por todos lados. Pero nos damos cuenta que había un problema grave en la nave: un mal tiempo y un mal tipo. La tercera cosa que quiero que veamos es la pericia de la nave. Pericia es la habilidad para resolver con acierto, facilidad y rapidez algo que entraña cierta dificultad. No había nada externo que los hombres de la nave podían hacer, porque en el exterior había una tormenta, en el exterior había problemas. Esa nave demandaba una pericia, pero ya no la externa. Tenían que comenzar por adentro, tenían que deshacerse de Jonás. No lo querían admitir. No lo querían ellos admitir y decir: ciertamente tú eres el problema. Jonás les dijo: yo soy el problema. Y ellos dijeron: ok, vamos a ignorarte por un poquito, porque quizás es esta silla y la vamos a tirar. Quizás es este baúl y lo vamos a echar fuera. Hermano, hermana, tú tienes un problema dentro de tu vida, dentro de tu nave, que tienes que echar. Y cuando viene la tempestad y viene el problema y tú quieres llegar a tu destino, ese problema y esa dificultad te está diciendo: ese
pecado. Yo soy el culpable. A mí me tienes que echar, a mí me tienes que tirar. Y tú ignoras el pecado y dices, quizás no es mi orgullo, quizás es mi silla, quizás no es mi rebelión, quizás es ese baúl. La pericia demanda algo interno y demanda que te deshagas de tu pecado. Cristiano, ¿qué está ahogando tu matrimonio? Deshazte de tu Jonás. Joven, ¿qué está ahogando tu juventud? Deshazte de tu Jonás. Señorita, ¿qué está asediando tu vida? Es tiempo de deshacerte de tu Jonás. Quizá por fuera tienes pericia, pero por dentro por fuera aparentas algo bueno, pero por dentro está todo carcomido. Quizá por fuera todos puedan decir, qué hombre bueno es ese, qué buen cristiano eres tú, pero qué por dentro. Para sacar lo que hay dentro se requiere de una pericia interna, de reconocer cuál es el pecado, de reconocer qué es lo que te está diciendo. Hey, yo soy, a mí aviéntame, a mí échame al mar, y vas a poder llegar a tu destino. Ese pecado te dice, hey, aquí estoy. Y cristiano, estoy aquí en esta mañana para decirte, saca tu pecado, saca tu rebelión, saca tu desobediencia, saca tu orgullo, tira tus pasiones, saca tu mentira, saca tu avaricia, saca tu incredulidad, saca tu enojo, saca tu vicio que te está corrompiendo, saca tu perversión, saca tu adicción que tienes, saca tu pecado y tíralo al mar, en donde nunca más lo vas a poder encontrar. Ahí es en el mar. Si tiraban a Jonás al mar, un mar tan amplio y tan grande, que dice la palabra de Dios que hasta lo profundo del mar están nuestros pecados y Él no se acuerda de ellos ya más. Pero ¿sabes lo que vas a tratar de hacer? Vas a tratar de trabajar como ellos trabajaron. Dice ahí versículo 13, y aquellos hombres trabajaron. Oh, estoy trabajando, pastor, en mi cristianismo. Estoy trabajando en mi matrimonio, pero no estás dejando tu pecado. Estoy trabajando en mi juventud, pero no estás dejando tu pecado. Estoy trabajando en mi problema, pero es el vicio o el problema es diferente al que con el que Dios está tratando en tu vida. Estos hombres trabajaron. Estos hombres tiraron lo que ellos pensaban que debían de tirar. Y el mundo viene y te dice, no tienes que tirar tu pecado, no tienes que tirar tu orgullo, tienes que hacer unas cuantas otras cosas a un lado y tu vida se va a arreglar. Pero cuando ellos tiraron el problema al mar, ¿sabes qué pasó? Dice la palabra de Dios, versículo 13, y ellos trabajaron, mas no pudieron. Subraya esas tres palabras. Mas no pudieron. Y trabajamos, y trabajamos, y trabajamos, pero no vas a poder. Mientras tengas ese pecado en tu nave, no vas a poder. Mientras tengas ese orgullo y ese problema y regresas y regresas y regresas, vas a trabajar, pero no vas a poder. Y dice la Biblia, mas ellos no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Pastor, ya no puedo más. ¿Por qué se ponen las cosas más difíciles? Porque aún tienes a tu Jonás. Aún tu Jonás lo tienes ahí dormidito. Aún a tu Jonás lo tienes ahí en una camita. Aún ahí a tu Jonás lo estás apapachando. Te estás haciendo amigo de tu Jonás. Pero tienes que tirar a tu Jonás. Lo tienes que tirar lo más pronto posible. Y veían que no podían. Y entonces versículo 14, clamaron a Jehová. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice la palabra de Dios que debemos, dice ahí, Primera de Juan 1, 9,
si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La Biblia también dice que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, serán hechos como blanca lana. Pero debemos, dice ahí, venid a cuentas, dice el Señor. Ellos clamaron a Jehová, no era su Dios, pero se dieron cuenta de que había un Dios, el Dios de Jonás. Y empezaron a clamar y empezaron a rogar y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Versículo 15: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. ¿Sabes lo que pasa cuando tiras a tu Jonás afuera hacia el mar? El mar se va a aquietar. Va a venir la tranquilidad, va a venir una calma. Porque mientras tengas a ese Jonás ahí en tu barco, solamente va a acarrear problemas y mareos y tempestades y dificultades y problemas, y no vas a poder llegar a tu destino. Tú quieres llegar y dices: este barco es muy fuerte, esta nave es muy fuerte, nada la puede detener. Pero ese Jonás la va a detener. Pero en el momento en que ellos echaron a ese Jonás allá afuera, dice la palabra de Dios, el mar se aquietó. Y versículo 16: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Dijeron: wow, nos hemos deshecho de nuestro pecado, lo hemos tirado, lo hemos sacado, y ahora Dios nos da paz, tranquilidad. Mi vida se está arreglando. Mis problemas en el trabajo, mis problemas en el matrimonio, mis problemas con mis padres, mis problemas con mis hijos, mis problemas de repente se empiezan a arreglar. Porque cuando haces a un lado el pecado, Dios comienza a bendecir. Y entonces dice la Biblia: y temieron con gran temor. Porque imagínate, esa tempestad era una tempestad tan grande que ellos nunca habían visto una tempestad tan grande como estaba en ese momento. Y mientras tenían a Jonás y Jonás decía: pues tírame ya. Él era quien les rogaba, él era quien les decía: yo soy tu problema, tírame, yo soy. No voy a saltar solito, no voy a brincar solito, tú me tienes que tirar. Tu pecado no se va a ir solito de tu vida. Porque escondas tu cabeza en la arena, no se van a acabar tus problemas. Por decir lo voy a ignorar, no se va a acabar tus problemas. Tú lo tienes que tomar y tú lo tienes que tirar. Y hasta que ellos tomaron a Jonás y lo tiraron, en ese momento se detuvo esa tempestad en un instante. Y ellos no lo podían creer. Dijeron: wow, realmente si era Jonás. Ahora ellos no podían decir: Jonás, súbete otra vez. Y la marea y la tempestad, lo tiramos y ya no. Una vez que ya lo habían tirado, ya, bye bye Jonás. Y descansaron. ¿Sabes que puedes descansar cuando no tienes que llevar ese pecado cargándolo todos los días de tu vida? Dice la palabra de Dios: cargados y cansados, pero si nosotros ponemos nuestras cargas en Él, Él tiene cuidado de nosotros. Dios dice: hey, no tienes que llevar esa carga, dámela a mí, tú puedes descansar. De tal manera que, hermano, hermana, no tienes que llevar ya más ese pecado en ti. Lo único que tienes que hacer es dárselo al Señor, pedirle perdón, arrojarlo al mar, y vas a descansar.
Y ellos dijeron, wow, una tranquilidad y una paz, no lo podían creer. Y entonces dice la Biblia, ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. ¿Con qué habrán ofrecido sacrificios? Yo no sé. Quizás les quedaba ahí un becerrito, una ovejita. Y dijeron, a ver, investiguen cómo se ofrecen estos sacrificios. No sabemos. Jonás, antes de que te aventemos, a ver, explícanos, porque no sabemos nada de tu Dios. Pero ofrecieron sacrificios y después hicieron votos. Y uno de los mejores votos que puedes hacer es decir, Señor, ayúdame. Que no tenga yo más ese orgullo, esa mentira, esos malos pensamientos, esa corrupción, esa vida pecaminosa. Y tú, hermano, menciona tu pecado y tú dile al Señor, Señor, voy a hacer un voto. Pero el que hace voto tiene que estar dispuesto a cumplir ese voto. Y la bendición de Dios nos llega cuando quebramos ese voto. Y estos hombres hicieron un voto. La pericia de ellos no fue tratar de salvar ese barco por fuera. La pericia de ellos fue que con rapidez se deshicieron de Jonás con el problema que llevaban ahí adentro. Y tú tienes, hermano, la misma opción. ¿Sabes por qué no puedes llegar a tu destino? Ahí en donde Dios quiere que llegues a su perfecta voluntad, porque no estás echando a tu Jonás al mar. Tu Jonás te está diciendo, hey, aquí estoy. Y lo mejor que tú puedes hacer es decir, ahí estás, Jonás, ven para acá, te voy a tirar de una vez por todas. Hicieron un sacrificio, temieron a Dios e hicieron voto a Jehová. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos muestras exactamente en qué estamos errando, cuál es nuestro pecado. Y de la misma manera que esta nave para por unos momentos y es adulada por el pecado y un Jonás, y entra al interior de la nave y empieza a hacer destrucción, lleno de problemas. Pero Señor, ayúdanos a tener esa sabiduría para tomar a ese Jonás y echarlo fuera.